En los antiguos palacios de Egipto, donde los faraones tenían el control total, había una práctica muy dura y aterradora que con el tiempo se hizo común: la castración. A algunos hombres talentosos, ya fuera porque los capturaban o los elegían, se les quitaba la posibilidad de tener hijos de una manera violenta. Esto no solo los afectaba físicamente, sino también emocionalmente, ya que les arrebataban una parte fundamental de su identidad como hombres. En medio de esta realidad aparece la figura de Potifar, un alto oficial egipcio encargado de la guardia del faraón. En algunas versiones de la Biblia se le describe como un eunuco, que es un hombre castrado. Sin embargo, no se dan detalles específicos sobre si realmente fue castrado o no, lo que deja algunas dudas. El texto plantea una pregunta importante: ¿acaso la Biblia sugiere que Potifar fue castrado o que hubo algún cambio relacionado con su sexualidad? La respuesta, basada en lo que se encuentra en los textos sagrados, es que no hay ninguna evidencia que indique que Potifar haya pasado por un cambio de sexo o castración. Si disfrutas de este tipo de temas, te invitamos a apoyarnos con un me gusta, y a que sigas escuchando hasta el final para descubrir la valiosa enseñanza que esta historia nos ofrece. Potifar era un hombre muy poderoso y respetado en el antiguo Egipto. Tenía un alto puesto en la corte del faraón, lo que no solo lo hacía influyente en lo militar, sino también en lo político. La Biblia lo describe como el jefe de la guardia del faraón, lo que indica que tenía una gran responsabilidad y autoridad. Su labor era proteger al faraón, una tarea que requería una enorme lealtad y gran habilidad para liderar. Además, Potifar tenía la responsabilidad de vigilar a los prisioneros que el faraón consideraba una amenaza. Esto lo convertía en uno de los hombres más confiables para el faraón, con acceso a asuntos muy delicados y secretos del reino. Potifar también era muy rico, y su casa reflejaba su estatus. Vivía en una mansión lujosa, llena de los mejores objetos de la época, y la Biblia nos dice que, gracias a José, su casa prosperaba. Era un lugar donde se tomaban decisiones importantes y donde Potifar recibía a otras figuras influyentes. En el libro del Génesis, en el capítulo 39, se menciona a Potifar de esta manera: José fue llevado a Egipto, y Potifar, un oficial del faraón, jefe de la guardia y egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allí. Aquí es donde surge la confusión acerca de Potifar. En algunas traducciones de la Biblia se utiliza la palabra eunuco para describirlo. Un eunuco era un hombre que había sido castrado, generalmente antes de la pubertad. En la antigüedad, especialmente en las culturas orientales y en ciertos periodos en Egipto, los eunucos eran seleccionados para ocupar roles de confianza en la corte, ya que, al no tener familia, se consideraba que serían más leales y menos propensos a amenazar la seguridad del rey. La castración era una práctica común en varias culturas antiguas, como Mesopotamia, Persia y, en ocasiones, Egipto. Los eunucos solían ocupar cargos importantes, como cuidadores de los harenes o consejeros, ya que los reyes confiaban plenamente en ellos. Al ser castrados, no podían tener descendencia, lo que impedía que tuvieran ambiciones de formar sus propias dinastías. Sin embargo, la castración también llevaba consigo un fuerte estigma social, ya que se veía como una pérdida de la virilidad y, por tanto, del poder personal. En algunos relatos bíblicos se puede observar cómo la castración se utilizaba como una forma de control y poder. Un ejemplo notable es el de Artajerjes, un rey del imperio persa mencionado en los libros de Esdras y Nehemías, quien gobernó con mano firme. La castración de los hombres cercanos al trono era una práctica común para asegurar que no tuvieran ambiciones y fueran completamente leales. Esto también evitaba que pudieran tener relaciones con las esposas del rey, convirtiéndolos en servidores obedientes y confiables en la corte. Durante el reinado de Nabucodonosor, un rey conocido por sus brutales conquistas, la mutilación de prisioneros era una táctica común. Esta práctica no solo los castigaba físicamente, sino que también les arrebataba su masculinidad, haciéndolos más dóciles e impidiendo que resistieran el dominio babilónico. Al mutilar a sus enemigos,
Nabucodonosor no solo aseguraba su victoria en el campo de batalla, sino que también destruía el espíritu de las naciones conquistadas. El dolor físico y el trauma emocional eran parte de una poderosa estrategia de control que iba mucho más allá de la guerra. El miedo a ser mutilado se convirtió en una herramienta tan efectiva que muchas personas se sometían antes de que los conflictos siquiera comenzaran. Esta táctica ayudaba a consolidar la autoridad de Nabucodonosor, quien se convirtió en un símbolo de terror y poder en la región. En el año 587 a.C., ocurrió uno de los momentos más oscuros en la historia de Israel. Durante la época en que el rey Nabucodonosor de Babilonia invadió Jerusalén, destruyó la ciudad y el templo, y capturó al rey Sedequías, el reino de Judá ya se encontraba en una situación muy difícil. Sedequías se convirtió en rey en un momento de gran inestabilidad, bajo la constante amenaza de Babilonia. Aunque los profetas le advirtieron que actuara con prudencia y obedeciera a Dios, Sedequías decidió romper su alianza con Babilonia y buscar apoyo militar en Egipto, lo cual fue un grave error. Nabucodonosor vio esta acción como una traición, ya que había colocado a Sedequías como su vasallo leal. Por ello, decidió castigar la rebelión y eliminar cualquier posible resistencia. El asedio a Jerusalén fue largo y devastador, llevando a la ciudad a la desesperación. Finalmente, cuando la ciudad estaba a punto de caer, Sedequías intentó escapar de noche con algunos de sus seguidores, pero fue capturado en las llanuras de Jericó y llevado ante Nabucodonosor. Este, enfurecido, le impuso un castigo extremadamente cruel. Ordenó que mataran a los hijos de Sedequías frente a sus ojos y después le cegaron. Así, Sedequías fue llevado prisionero a Babilonia, donde pasó el resto de sus días en cautiverio. Este episodio refleja la brutalidad de Nabucodonosor y cómo utilizaba la mutilación para mantener su poder y sembrar el miedo entre aquellos que se atrevieran a desafiarlo. Por otro lado, en la historia de José, él era el 11º hijo de Jacob y el primero de Raquel, la esposa favorita de Jacob. José era el hijo preferido de su padre, quien le regaló una túnica de muchos colores, lo que provocó que sus hermanos lo envidiaran y se sintieran inferiores. Además, José tenía sueños en los que veía que algún día tendría poder sobre su familia, lo que aumentó aún más el resentimiento de sus hermanos. En uno de esos sueños, vio que las gavillas de trigo de sus hermanos se inclinaban ante la suya, y en otro sueño, el sol, la luna y 11 estrellas se inclinaban ante él. Este último sueño fue interpretado como una señal de que gobernaría sobre ellos. Los hermanos de José no soportaban la idea de que él tuviera poder sobre ellos, así que conspiraron para deshacerse de él. Un día, mientras cuidaban los rebaños y vieron que José se acercaba, planearon matarlo. Sin embargo, el hermano mayor, Rubén, sugirió tirarlo a una cisterna vacía con la intención secreta de rescatarlo más tarde. Pero mientras Rubén no estaba presente, los otros hermanos decidieron vender a José a unos mercaderes ismaelitas que pasaban por allí, quienes lo llevaron a Egipto. Para ocultar lo que habían hecho, los hermanos mataron a un cabrito y empaparon la túnica de José en su sangre, haciendo creer a Jacob que su hijo había sido devorado por una bestia salvaje. Jacob quedó devastado por la noticia y nadie pudo consolarlo. Mientras tanto, José fue llevado a Egipto, donde su vida cambiaría por completo. En Egipto, José fue comprado por Potifar, un alto oficial de la corte del faraón. Gracias a su talento y la bendición de Dios, todo lo que José hacía prosperaba, y Potifar pronto se dio cuenta de su habilidad. Con el tiempo, Potifar confió en José para que administrara toda su casa, poniéndolo a cargo de sus sirvientes y recursos, excepto de su esposa. Sin embargo, la esposa de Potifar se sintió atraída por José e intentó seducirlo en varias ocasiones. A pesar de los intentos de la mujer, José se mantuvo firme en su integridad, negándose a traicionar la confianza de Potifar y a pecar contra Dios. Sin embargo, la esposa de Potifar continuó insistiendo. Un día, cuando todos los sirvientes estaban fuera, la esposa de Potifar vio su oportunidad para forzar a José a estar con ella. José logró escapar, pero dejó su manto en manos de la mujer. Humillada y enojada por el rechazo,
La esposa de Potifar decidió vengarse, gritó pidiendo ayuda y acusó falsamente a José de intentar agredirla. Cuando Potifar regresó, su esposa le mostró el manto como prueba y le relató su versión de los hechos. Aunque estaba furioso, Potifar no condenó a José a muerte, que era el castigo habitual para un esclavo en esa situación. Esto sugiere que Potifar probablemente confiaba en el carácter de José y sospechaba que la historia de su esposa no era completamente cierta. En vez de condenarlo a muerte, lo envió a la prisión real. A pesar de estar en prisión, Dios seguía ayudando a José, quien pronto ganó la confianza del jefe de la cárcel. José fue puesto a cargo de los demás prisioneros y de las actividades en la prisión, y bajo su supervisión, todo prosperaba, tal como había sucedido en la casa de Potifar. Durante su tiempo en prisión, José conoció a 2 oficiales del faraón que también habían sido encarcelados, el copero y el panadero. Ambos tuvieron sueños que no comprendían, y José se ofreció a interpretarlos, aclarando que las interpretaciones venían de Dios. El copero contó su sueño, en el que una vid con 3 ramas producía uvas, de las que hacía vino para el faraón. José explicó que en 3 días el copero volvería a su puesto. José le pidió al copero que lo recordara ante el faraón para que lo ayudara a salir de la cárcel. Luego, el panadero contó su sueño, en el cual llevaba 3 canastas de pan sobre su cabeza, de las que los pájaros comían. José le dijo que en 3 días el panadero sería colgado. 3 días después, tal como José había predicho, el copero fue liberado y el panadero ejecutado. A pesar de la precisión de las interpretaciones, el copero se olvidó de José y no mencionó su situación al faraón. 2 años después, el faraón tuvo 2 sueños que nadie pudo interpretar. Fue entonces cuando el copero recordó a José y le habló al faraón acerca de él. José fue llevado ante el faraón y al escuchar sus sueños, le explicó que significaban 7 años de abundancia seguidos por 7 años de hambre en Egipto. José no solo interpretó los sueños, sino que también sugirió un plan para almacenar comida durante los años de abundancia, para estar preparados para los años de hambruna. El faraón, impresionado por la sabiduría de José, lo nombró gobernador de Egipto. Solo por debajo de él, José, ahora en una posición de gran poder, recibió un nombre egipcio y se casó con Asenat, la hija de Potifera, sacerdote de On, lo que lo integró aún más en la sociedad egipcia. Es importante aclarar que Potifar y Potifera son 2 personas distintas. Potifar era el oficial egipcio que compró a José, mientras que Potifera era el sacerdote cuyo nombre aparece más adelante en la historia, cuando José se casa con su hija. Aunque algunas personas confunden a estos 2 personajes debido a la similitud de sus nombres, la Biblia muestra claramente que son figuras diferentes. Además, no hay evidencia en las Escrituras que indique que Potifar fuera un eunuco o que cambiara de nombre o género. La palabra hebrea, saris, usada para describir a Potifar, puede significar oficial o eunuco, pero no siempre implica que la persona haya sido castrada. En el caso de Potifar, aunque la Biblia lo llama saris, no se menciona explícitamente que haya sido castrado. Para evitar confusiones, muchas versiones modernas de la Biblia lo describen simplemente como un oficial del faraón, sin hacer referencia a si era o no un eunuco. Además, el hecho de que estuviera casado y que su esposa intentara seducir a José sugiere que probablemente no lo era, ya que en el antiguo Egipto, los eunucos normalmente no se casaban ni tenían responsabilidades familiares tradicionales. Algunos expertos creen que el término saris pudo haberse utilizado únicamente para señalar su alto rango como un oficial confiable del faraón, sin que esto significara que fuera castrado. En la antigüedad, la castración era común en muchas culturas, pero no se hacía con el propósito de cambiar el sexo o la identidad de una persona. Se practicaba para asegurar la lealtad y eliminar posibles amenazas, especialmente en las cortes reales, donde los eunucos ocupaban cargos de confianza. En el caso de Potifar, cualquier sugerencia de que haya cambiado de sexo no tiene base ni en la Biblia ni en la cultura de la época. Es fundamental interpretar las Escrituras teniendo en cuenta el contexto histórico y cultural en el que fueron escritas.
La Biblia ofrece enseñanzas profundas que van más allá de las ideas y cambios culturales a lo largo de los siglos. Interpretar la Biblia desde nuestras perspectivas modernas puede llevarnos a malentender su verdadero mensaje. Como cristianos, es esencial vivir de acuerdo con los principios de Dios. Incluso cuando la sociedad nos presiona a conformarnos, debemos compartir el mensaje verdadero de Cristo, que no implica aceptar el pecado, sino invitar a la redención y transformación. Jesús dijo en el Evangelio de Juan: «Yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida». Volviendo a Potifar, la Biblia no nos dice qué sucedió con él después de que encarcelara a José. El relato en el libro del Génesis se enfoca más en la vida de José, desde su llegada a Egipto como esclavo hasta su ascenso como gobernador. Aunque Potifar juega un papel importante al comprar a José y hacerlo su mayordomo, su historia termina tras la falsa acusación de su esposa contra José. Por otro lado, José fue encargado de preparar a Egipto para los 7 años de hambruna, que seguirían a los 7 años de abundancia, de acuerdo con los sueños del faraón. Con sabiduría, José desarrolló un plan para almacenar comida durante los años buenos. Bajo su dirección, Egipto acumuló una gran cantidad de grano, lo que permitió que sobrevivieran durante los años de escasez. Durante este tiempo, José tuvo 2 hijos con Asenat. El primero fue llamado Manasés, cuyo nombre significa «Dios me ha hecho olvidar mis sufrimientos», y el segundo fue llamado Efraín, que significa «Dios me ha hecho próspero en la tierra de mi sufrimiento». Cuando la hambruna llegó, no solo afectó a Egipto, sino también a otras regiones, y José comenzó a vender el grano que había almacenado. Entre aquellos que llegaron a comprar comida estaban los hermanos de José, quienes habían sido enviados por su padre Jacob desde la tierra de Canaán. Ellos no reconocieron a José, quien ahora era un hombre importante en Egipto. Sin embargo, José los reconoció de inmediato, aunque decidió no revelarles su identidad y optó por ponerlos a prueba. Acusó a sus hermanos de ser espías y retuvo a Simeón, exigiendo que trajeran a su hermano menor, Benjamín. Los hermanos regresaron a Canaán y después de reflexionar, volvieron a Egipto con Benjamín. José les organizó un banquete, pero aún mantuvo su identidad oculta. Después, hizo que escondieran una copa de plata en el saco de Benjamín y lo acusó de robo, amenazando con convertir a Benjamín en su esclavo. Judá, el hermano que había sugerido vender a José años atrás, se ofreció como esclavo en lugar de Benjamín para no causar más dolor a su padre. Conmovido por el cambio en sus hermanos, José finalmente reveló su verdadera identidad. Lloró y los perdonó, diciéndoles que aunque ellos intentaron hacerle daño, Dios había usado sus acciones para salvar muchas vidas. José invitó a sus hermanos a traer a Jacob y a toda su familia a Egipto para vivir allí durante los años restantes de hambruna. Jacob, al enterarse de que su hijo estaba vivo, se llenó de alegría y se trasladó a Egipto, donde fue recibido con honor. La familia de José se estableció en la tierra de Gosén, una de las mejores tierras de Egipto, donde prosperaron.